intervención la voy a adecuar, no porque la voy a cambiar totalmente, sino porque venía concebida así en relación a las exposiciones tanto del profesor Zambrano como de la profesora María Yolanda. Ellos se refirieron a asuntos que yo voy a tocar en mi exposición. Mi ponencia es sobre la frontera y el espacio, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. Es decir, cómo podemos ver la frontera desde el espacio. La profesora nos estuvo hablando de un devenir histórico sobre los caminos. Claro, hay que aclarar que ese periodo del cual ella habló es un periodo muy largo y al final se estaba refiriendo al siglo XVIII, que es cuando se da esa actividad comercial. Recuérdense que ella decía, no, eso no ha empezado todavía, eso no lo estamos haciendo, porque, y con eso empiezo yo, fíjense, mi primera línea dice así: el espacio fronterizo colombo-venezolano se convirtió en frontera por medio de un proceso de asentamiento indígena, fundación y poblamiento colonial, que fue lo que ella hablaba de la ocupación del territorio, luchas de independencia y construcción y consolidación de la república. Yo voy a hablar de la frontera colombo-venezolana, pero en esta parte, fíjense que digo en esta parte, porque eso no está aclarado entre los fronterólogos y entre los que discuten sobre este asunto. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos referimos? Allí en una de las transparencias del profesor Zambrano se hablaba de la región fronteriza. Pero si aquí hay yo no soy geógrafo, pero si hay algún geógrafo, sabe que una región es una zona homogénea. Entonces, ¿cómo hacemos para referirnos a La Guajira, Maracaibo y el departamento de La Guajira y Táchira y norte de Santander de la misma manera? No se puede. Ahí hay una zona árida, aquí hay una zona distinta, ahí hay una zona con unas comunidades indígenas para los cuales no existe el límite, para los cuales existe otro idioma, para los cuales existe otra jurisprudencia para tratar los temas, para los cuales hay otros dioses inclusive. Entonces, fíjense que ese es uno de los primeros problemas y que al final voy a plantear una alternativa para resolver esto. Estoy trayendo una descripción, pero también voy a traer unos problemas y algunas soluciones. Entonces decía que el espacio fronterizo se ha venido formando el fronterizo colombo-venezolano en Táchira, norte de Santander fundamentalmente, aunque vale para el resto, pero yo voy a trabajar, y ustedes van a darse cuenta más adelante, fundamentalmente Táchira, norte de Santander, bueno, el Zulia, el Mérida, etcétera, lo que está alrededor de estos dos estados. Y digo allí que tiene que ver con el asentamiento indígena, con la fundación y el poblamiento colonial, como ella dijo, la lucha de independencia y la construcción y la consolidación de la república. Son 5 etapas, pero que a su vez, como veremos más adelante, se dividen en subetapas. La profesora, como a mí me interesaba, iba observando, ella por un momento dijo que los caminos se trazaron a partir del trazado indígena, lo recuerdan, ¿no? Pero sí, también decía que los caminos no los dejaron los españoles, que los españoles construyeron los caminos. Nosotros decimos acá, y fíjense por eso la coincidencia con la ponencia de ella, no se hará referencia en este trabajo mío a la etapa indígena en detalle, pero sí es necesario recordar que comunidades del actual Bogotá, es decir, indígenas, recorrieron caminos hasta los Andes venezolanos, llegaron hasta Mérida. Igualmente, otras del sur de Venezuela estuvieron en el noroeste de Venezuela y noreste de Colombia. En ese andar trazaron caminos usados después por los conquistadores y seleccionaron como hábitat lugares que prefiguraron algunas ciudades coloniales y contemporáneas como Caracas y Bogotá. Es decir, los indígenas ocuparon y vieron primero que los españoles a Bogotá. Ellos se encontraron ahí a Bogotá y encontraron los caminos para llegar a Bogotá. Los españoles encontraron a Caracas
como una ciudad ya tomada. Fíjense ustedes, ellos también tuvieron que recorrer, fíjense, de Bogotá a Mérida, o de Ciudad Bolívar a Maracaibo, recorrer los indígenas, lo mismo que hicieron, pues fueron 10.000 años, o son 10.000 años que han transcurrido, otros dicen que 7.000 años, desde que están por estas tierras recorriéndolas, para detectar esos lugares. Ellos tenían que detectar, cuando no existía la siembra, era un lugar donde estuvieran los árboles, donde hubiera agua, donde hubiese agua, y bueno, pues ahí estaban mientras que duraba la cosecha, porque llegaba el invierno, iban a otro lugar y daban la vuelta. Y cuando daban la vuelta, dentro de 4 o 5 años, se encontraban, yo me imagino la discusión, si tú estabas sentado en esa piedra, lo que es una mata de mango ahí, que alguien que tiró una semilla, mira lo que nació. Y así fueron hasta que descubrieron la agricultura. Pero lo que quiero decir esto es que ellos estuvieron también, que es una proeza también que hay que reconocerles de caminar, porque esas ciudades no tenían un mapa, mira, vamos hacia Bogotá, vamos hacia Caracas, vamos hacia Pamplona, no, recorrieron montañas, etcétera, y sin mapas, sin brújulas, etcétera. Quizás tenían apoyo del espacio exterior. Más que todo como lógico, sí. Como lógico. Bueno, claro. Hay 2 puntos, y lo señalaba el profesor Zambrano, para hablar de la frontera. Unos la definen como una línea, es decir, de división, etcétera, frontera, y otros como un área. Eso es lo que se llama la concepción areal de la frontera y la concepción lineal de la frontera. El límite, como ustedes saben, bueno, en ese andar, en ese intercambio de ciudades, ella dijo muchas cosas ahí que nos sirven por lo que estamos hablando, el intercambio entre la ciudad, el acercamiento de la ciudad, la fundación de las ciudades. Se fueron creando condiciones para establecer relaciones entre un lugar y otro. Y allí fueron entonces estableciéndose los primeros contactos. Entonces, el área, bueno, antes de que lleguemos al área, el límite que es posterior, el límite es reciente, claro, lo inventaron ya en el Imperio Romano se conocía el límite y las fronteras eran como unos puestos de observación donde controlaban el paso, precisamente para evitar contrabando, para evitar que los alcaldes, etcétera, que controlaban los pasos y además para definir el imperio, en el caso del Imperio Romano. Pero el límite, y hablando en presente, es una línea primero imaginaria, porque se traza así, ¿no? Después de una guerra o después de un acuerdo, en el caso de nosotros, Bolívar propuso el último sidete juris. Entonces establecemos un pivote, que puede ser este, o un hito, y entonces tiramos una línea. En este caso, si es plano, bueno, puede ser de aquí hasta la lomita, 3 kilómetros, y allá está el otro. Pero eso está en el mapa. El hito está en la sala principal de la Casa de Santander, 4 ladrillos a la derecha y 11 ladrillos a la izquierda, y este hito. Y el otro está en la carretera frente al poste. Y es geodésica esa línea. ¿Por qué es geodésica? Porque va sobre la tierra. Pero no existe. Usted entre este punto y aquel puede pasar para un lado y para el otro. Entonces, no se puede establecer un área, porque la ley de fronteras dice eso, que áreas limítrofes que generan, el límite que generan algo, el límite no genera nada. Este punto que está aquí, supongamos que ese sea el hito, mira donde está Susana tranquilamente. Y una de las cosas que ha pasado precisamente es que entre este hito y el poste de la lomita, pues se cayó un cerro, hubo una crecida. En el caso del río Táchira, hay creo que 16 puntos de discusión. Y en unos casos, Colombia plantea en una discusión una diferencia de 8 milímetros de un hito. Claro, porque nosotros tenemos GPS, satélites, etcétera, y las medidas son exactas. Pero en aquel momento no había, o en años anteriores no había esa precisión. Fíjense que ahorita los límites de Venezuela son desde Castillete hasta el Amazonas, hasta la piedra del Cocuy. Pero no es en la piedra del Cocuy donde está el punto, es en el río. Lo que pasa es que cómo usted hace para poner el punto en el río, entonces está afuera. Pero ustedes saben que eso se decía que eran 2.000, y decimos 2.219 kilómetros.
Los 2 puntos siguen siendo eso. Pero ustedes saben cuántos son en rigor: 2.280. Claro, las comisiones en este momento no se están reuniendo. Las últimas reuniones las tuvimos en el 2008, yo participé de esas reuniones y esto no se ha hecho público, pero los 2 países saben ya que es otro largo, pero eso no significa ningún problema porque están los 2 puntos establecidos, empieza aquí y termina aquí. Pero ahora los medios de medición que hay han permitido establecer con exactitud. Entonces, el concepto Arial dice que en torno a 2 países, donde se establezcan los 2 países, hubo un momento en que aquí no habían 2 países, este era un solo territorio que recorrían los indígenas, etc. Se genera una actividad, digamos que por ejemplo San Antonio, Cúcuta o San Antonio, Villa del Rosario, diferente a la que se relaciona, a la que se realiza entre Cúcuta y Caracas, o entre Cúcuta y Bogotá, siendo del mismo país, y entre San Antonio y el resto de allá. Esa es una relación ariana, así se llama. ¿Por qué? Porque es de área. Y es frontera, no es binacional. Eso es decir, nuestra frontera binacional, eso es un error. Porque es frontera si es una sola. Si pudiéramos explicarlo, diríamos que hasta la joven que se... ¿Cómo te llamas tú? Hasta Joana es el río. Y de ahí para allá es el otro país, y de ahí para acá el otro país. ¿Qué pasa allí? Pues yo paso por el Tajo de la Joana, sigo por los señores de atrás, ellos viven para acá, etc. Todos los días, en la noche, yo puedo vivir aquí y trabajar allá, puedo vivir aquí y la moza allá, o el mozo también, ¿no? No le gustó. Eso no se ve por aquí, no se ve por aquí. Querido, la querida por aquí ya. Janeta más sofisticada. ¿Qué dice por allá? Eso es en otra frontera, en esa frontera no se ve eso. Esas son como el límite. No se ve. Bueno, el dueño de la empresa donde yo trabajo en San Antonio es de Cúcuta, o al revés. Esos señores, bueno, y además va todos los días, vengo todos los días, etc. Esos señores es una relación que no se da, insisto, nadie sale por la mañana de Caracas a trabajar y llega a Bogotá ni que tenga un avión, ¿no? O en tal caso serían poco los trabajadores, imagínense ustedes, los aviones ahí para aterrizar. Entonces, esos señores es una relación de frontera, no es binacional, porque para que se dé, insisto, tienen que haber las 2 partes, ¿me explico? Tiene que haber la relación entre tú y yo, vernos. Y entonces ese es el concepto arial que nosotros trabajamos para hablar de frontera. Claro, en estos momentos se extiende y se habla de transfrontera, que se extiende un poco más. En ese caso habría que ver, en el caso de acá, hacia dónde se extiende. Porque Pamplona no es transfrontera, Pamplona es también una ciudad fronteriza. Porque eso es lo otro, ¿qué determina que una ciudad sea fronteriza o no? ¿Hasta dónde llega el impacto de esta relación? Yo, por ejemplo, dije una vez que cuando uno iba a Santa Bárbara de Barinas, había un aviso que decía, se vende agua de panela. Y yo dije, hasta aquí llega la frontera. Porque ¿cómo se dice aquí? ¿Cómo se dice en San Cristóbal? Agua panela. Agua panela. ¿Qué pasa? Desde Medellín hasta San Cristóbal dice agua panela. No, en algunos sitios, en otros dicen también. Yo he estado en la grita le dicen aguamiel. Porque es caliente a la Bueno, lo que quiero decirles, señores, para no entrar en una discusión ahorita, eso le decimos. El agua miel en la grita es la que es la agua panela caliente. Pero no importa, lo que quiero decir es que hay entre Colombia y una parte importante de Venezuela una aceptación de que agua panela quiere decir papelón con limón. En Acarigua es papelón con limón, no es agua, es guarapo, etc. Bueno, eso ocurre en este ambiente.
las comidas. Hay un profesor en San Cristóbal que tiene un trabajo culinario. Yo, perdónenme que voy a poner un ejemplo que por aquí conocen mucho, pero yo creo que es gráfico. Usted aquí en San Cristóbal pide un pabellón, le dan un pabellón, pide sobre barriga y dice cómo la quiere, asada o frita, ¿verdad? Aquí en Cúcuta uno pide un pabellón y dice, mire señor, pero lo que tengo son frijoles, le sirve, sí, ok. Usted pide en Bogotá, mire señor, quiere un pabellón, va el chef allá, mire, ahí está el señor, le dan la bandera, pues. Mira, ahí está un meneco pidiendo pabellón, bueno, usted tiene la razón, lleven el pabellón, y se aparece el señor, mira, aquí tiene la bandera. Tú te ríes, pero dices que sí, ¿verdad? Acá no ocurre eso, acá le pueden decir que no lo tiene. Usted va a Caracas y le dice a un portugués en un restaurante, señor, una sobre barriga, tú estás puñalando, conmigo no te metes, no como yo. Bueno, esta risa es para que fijen lo que quiero que fijen, que hay una particularidad en este espacio fronterizo. Familias. Eso de la moza y el mozo, usted sabe que eso no es mentira. Así sea secreto, pero eso no es mentira. Eso existe, la familia. Si un señor va para San Antonio y está 12, 14 horas allá trabajando, en las horas libres, ¿qué hace? Puede hacer muchas cosas, entre otras niñitos. Entonces, esa es una relación importante que hay aquí, la familiar. Cuando cerraron el paso, si no digo la frontera, yo voy a decir por qué no digo la frontera, pues recuerden los autobuses con los niñitos para la escuela hacia allá y hacia acá. ¿Pero por qué? Porque la señora de Ureña quiere poner a sus hijos en Escobar. La señora de Escobar lo quiere poner donde una maestra en Palotal, etc. Eso se da, es acá. Eso se da, es acá. Entonces, por eso no se puede decir que es binacional. No son dos cosas. Es una sola cosa. Es un solo espacio. Es un solo ambiente. Es una sola relación. Independientemente de que después vamos a hablar de los gobiernos que hacen con eso. Fíjense ustedes que hay otra expresión y eso le va a dar un poco de risa porque está escrito aquí. No obstante, aunque los países se encuentran diferenciados desde el punto de vista legal, porque hay dos constituciones, hay la soberanía, hay dos territorios, ustedes aquí a lo mejor todos han pasado por el puente, y en el puente está el escudo de Colombia y el escudo de Venezuela. Allí empieza el país. Y ahí termina el país. ¿Y el punto Virginia que es el río? Sí, para nosotros no, ni empieza ni termina, ahí se encuentran. Pero fíjense ustedes, el territorio, que lo defino como eso, ¿no? Una área definida legalmente. El territorio está establecido y mientras que el área no, fíjense ustedes, el área llega hasta donde llega ese impacto, como les decía, hasta donde se diga Aguapanela, hasta donde se diga Sobre Barriga y se sepa de qué se está hablando, hasta donde se diga Villamizar y se sepa que es un apellido que hay en los dos lados, hasta, en fin, hasta donde lleguen las costumbres, hasta donde lleguen la familia, hasta donde llegue, yo pongo un ejemplo, el cuerpo de bomberos de Ureña, yo tuve una vez una actuación en la alcaldía de Ureña, estaban celebrando el día de Ureña, hicieron las condecoraciones, el comandante del cuerpo de bomberos de Villa del Rosario, una condecoración. Había habido un incendio en la fábrica en estos días y ahí lo condecoraron. Y también en Villa del Rosario, cuando faltan camiones de bomberos, pues vienen de San Antonio. Sí. La ambulancia, sí. Esa relación es la que es de frontera. Entonces, pero para los gobiernos no es así. Perdonen que les cuente otra anécdota. El otro día yo estaba allí y una señora, hace unos 2 años más o menos, traía una bolsa de, creo que de carne, tenían 2 kilos de carne, para ellos, para venderla, lo que fuera, pero eran 2 kilos, ¿qué contrabando era eso? Entonces está un soldado allí con la señora y yo le digo, pero chicos, déjala, eso fue ahí en la aduana, venía para acá la señora, deja a la señora tranquila, que va a hacer eso, déjala que pase. Entonces, mira mi teniente, ya verá, una tenienta. Mire, que aquí está este señor que está entorpeciendo la actividad. Yo digo, mire señora, esa señora lo que lleva es eso bueno para su consumo, para lo que sea, pero un poquito. Si usted quiere, mire, yo paso siempre para el otro lado. Vaya a la parada y vea todos los negocios allá como hay otras cosas. Usted pasa todo el tiempo para allá. ¡Ey, guarde! Vaya conmigo. Me digo, buenas tardes, usted no me va a llevar preso aquí. Horrorizada que una persona que pasaba cada momento para allá. Claro, es caraqueña y un bogotano también. Haría lo mismo, porque usted tiene que estar pasando por allá. A mí me dijo eso también otro general una vez y le dije,
Bueno, ¿y por qué esa gente tiene que ir para allá a trabajar y venir para acá? Le dije, hace 3.000 años lo están haciendo. No lo sabía. Muy buena. No, eso no se sabe ni ninguno de los que están aquí. Así, Susana me ponga yo no sé qué año de edad, pero uno no lo recuerda, pero eso se va transmitiendo en las costumbres, se va transmitiendo en los objetos. Un objeto que llegó, que trajeron, eso lo trajeron tus bisabuelos, lo que ella estaba contando allí, pues, de esos intercambios. Y así es como se va transmitiendo hasta el presente esa construcción del espacio. Entonces, no obstante, aunque los países se encuentran diferenciados, como les decía, desde el punto de vista legal, muchos habitantes de la frontera subjetivamente no perciben la referencia del territorio de los dos estados dicotómicamente, es decir, opuestos, diferenciados absolutamente, sino que se sienten parte de los dos lados, lo que significa imaginar un espacio propio y distinto al mismo tiempo. Cuando una persona dice el otro lado, no se está refiriendo a algo distinto, y esto se evidencia en otra expresión que también conocemos mucho, el otro cachete. Quiere decir el otro lado de sí mismo, de nosotros mismos. Este es un cachete. ¿Cuál es el otro cachete? Esa expresión, cómo construye una relación profunda. Yo eso lo puse en mi tesis en la Universidad de los Andes, que donde está el viaje, no está el viaje ante una señora, yo me paré una vez y le pregunté, señora, ¿qué horas serán? Algo así, creo que fue eso, y me dijo, aquí o en el otro lado. Entonces yo también puse eso. Y yo dije, ¿el otro lado de dónde? Nosotros mismos, que al profesor, al pintor allá en Bogotá le gustó muchísimo esa expresión y le expliqué. Yo dije que eso hay que explicarlo psicológicamente, sociológicamente, lo que significa el otro lado. No se dice aquel país, sino el otro de mí. Bueno, ya pasamos la primera parte. No, Susana, ¿tú eres animadora o qué? Pero fíjense ustedes, conceptualizar la frontera como área o como límite no resuelve el problema. La conceptuación como espacio social ayuda a diferenciar a esta del límite. La categoría espacio social es el componente físico y geográfico, ya voy a explicar eso, y las relaciones sociales simultáneamente. Esto implica una postura no antropocéntrica para asumir y comprender la relación con la naturaleza, y en cuanto al espacio social, su formación es una sucesión de momentos. Yo trabajo con el concepto de espacio social para referirme a esto que está acá. Antes, ya sin que se dieran cuenta, definí territorio al comienzo, digo el territorio que está demarcado legalmente, etc. Era porque ahora iba, y para no detenernos en territorio, sino en el espacio. La gente tiene una idea del espacio como algo para poner cosas, como algo donde meter cosas. Respétame mi espacio, nuestro espacio, nuestra casa, por ejemplo. No dejes que te invadan tu espacio. Coloqué esto en el espacio que hay para los libros. ¿Dónde van? Ahí hay un espacio para los libros, dice Susana. Es decir, algo que recibe. El espacio social, claro, el espacio para los libros será siempre el espacio para los libros, pues, eso no hay duda. Pero el espacio cuando se refiere... No graben esto, hay un cómico venezolano, los jóvenes no lo conocen, llamado José Lo, que murió. ¿Lo recuerdan? Una vez le preguntaron, José Lo, ¿cómo te sientes? Y digo, yo me siento bien, el problema es cuando me voy a parar. Por eso yo no me quería sentar. Pero por aquí está Carlos, que fuerte. Ay. Así puedo hablar con más tranquilidad. El espacio social, fíjense ustedes, a diferencia del espacio ese de los libros de Susana, a diferencia de mi casa, a diferencia de mi espacio, etc.,
mi carro. Hay un señor que dice, mi espacio de vida es este, aquí yo duermo, aquí yo trabajo, etc. El espacio social es otra cosa, es donde se dan las relaciones entre las personas y donde las personas además realizan sus actividades, pues trabajan, estudian, comen, se divierten, hacen simposios y el simposio se llena, etc. Eso es un espacio social porque está la gente. Y la primera condición que establecemos para ese espacio social es que no sea, eso de antropocéntrico tiene que ver con que el hombre no es el centro del mundo. Ese espacio, el espacio que existe, que tenían los indígenas, fíjense ustedes, vamos a poner ese ejemplo, ellos iban donde había agua y calcularon que por el invierno, a lo mejor ellos no saben, pero sí lo tenían que saber con el tiempo. Veían las estaciones, cuando llueve, cuando no llueve. Los egipcios me han dado muestras de que sí sabían todo eso. Entonces sabían dónde sembrar, dónde pararse, etc. Y formaban parte de la naturaleza. Es decir, se entiende que los seres vivos, y entonces está el hombre, los animales y las plantas, son parte de la naturaleza. El concepto del otro es el que pone al hombre como el Dios del universo. Y la actual crisis ambiental que tiene el planeta está demostrando que no somos el centro del universo, del planeta, perdón, ni somos el dueño, ni somos los gestores, somos los destructores, no sabemos qué hacer. A los indígenas no les pasó nunca eso. Sabían mudarse, sabían cómo sembrar. Nosotros no, nosotros estamos destruyendo. Aquí en Colombia hay una lucha por Santurbán, en Venezuela hay una lucha por lo del oro, etc. En todas partes estamos destruyendo. Y dentro de 10 años va a haber una crisis ya no recuperable. Es decir, que si no tomamos medidas ahora, ustedes ven que mira, nunca había nevado aquí, nevó, mira la crecida, mira, etc. Entonces, el hombre como centro de la... Como dueño de la naturaleza, como jefe de la naturaleza, como eje de la naturaleza, ha destruido la naturaleza. Y en el caso que nosotros estamos proponiendo, más que nunca en la frontera, tiene que haber primero un concepto antropocéntrico. En segundo lugar, un concepto que no sea estatocéntrico, porque todo lo que es del país, tanto de Colombia como de Venezuela, se decide desde Caracas y de Bogotá, en una serie de áreas. En otras no, pues hay algunas donde los municipios, las gobernaciones tienen competencia, pero en asuntos fundamentales, en algunos asuntos es Bogotá quien decide o es Caracas quien decide. Nosotros tenemos que cambiar eso y proponer una visión que repito, no es tampoco una visión nueva ni extraña. Eso ha existido aquí y ya lo voy a referir más abajo. Eso ha existido entre Táchira y norte de Santander. Esa visión del espacio social se va construyendo en el tiempo. El ejemplo que ponía ahora, que ocurren cosas que nosotros no sabemos que ocurrieron, pero que nosotros las recibimos, las percibimos. Yo cuando iba para allá ahorita, para el baño, dije, bueno, esto debe haber hecho transformaciones, a lo mejor el baño estaba debajo de una mata por allá o en otro lado, ¿no? Pero uno se imagina, mira, en aquella época las casas que hicieron, el tamaño de esta casa, etcétera, y ya eso nos está dando un mensaje, a lo mejor por el clima, por eso tiene tantas ventanas, grandotas, etcétera, nos está dando un mensaje, y si nos vamos más atrás, tenemos otros mensajes. ¿Por qué? Porque el espacio social se va conformando no solo por épocas cronológicas, sino también por procesos. Es decir, usted no se da cuenta que ahora no se habla de indocumentados. Los más jóvenes no saben eso, pero aquí hace 20 años, hace 25 años se habla, no indocumentados, los indocumentados, era la época de los indocumentados. Aquí ha habido la época de las guerras conjuntas. No ahorita lo del ELN y la FARC, etcétera, no. Que los liberales de acá peleaban con los liberales de allá contra el gobierno de Bogotá y los conservadores contra el gobierno de Caracas. Hay un libro, el que ella citó, Susana, que yo publiqué un artículo, un trabajo en 1988, donde nos referimos, el trabajo se llama ¿Cómo vota la frontera tachirense? Entonces nosotros nos encontramos con que en el año 83, las elecciones,
¿Cuántas horas me quedan? Bueno. ¿Ah? Toda la noche Sí. le queda. ¿Ah? Toda la noche le queda. Yo empiezo a cobrar después. Estoy hablando así. Ah, sí, te le gusta hablar. Hablaba con Vamos a Susana. frontera, ¿tú sabes cómo es, no? ¿Y tú crees por qué vino Carlos de tan lejos? Porque le he encargado, ¿no? Bueno, ¿por dónde íbamos? Es que cómo vota la frontera. Ah, ¿cómo vota la frontera? Entonces, fíjense ustedes, nosotros nos encontramos, ¿qué investigamos? El registro electoral nacional. ¿Cuánto se incrementó de un periodo al otro? Nacionalmente se incrementó en el 8%. Póngale usted 10%. En el Táchira, ¿en cuánto se incrementó? En el 20%. Es decir, el doble en el país. Pero en Mureña, en Rubio, en Boca del Grita, en Orope, se incrementó en un 40%, esa cifra sí me acuerdo, en un 43%. Y resulta que ahí ni había habido urbanizaciones nuevas, y creo que si hubiéramos revisado las madres vimos que las que tuvieron de a uno, etc. No había cómo. Eran venezolanos que tenían cédula, que vivían de este lado y que se inscribían y votaban allá. Eso se llamaba Venezuela 2. Venezuela 2. Una cosa que crearon los adentros. Yo propuse en ese momento que se creara los organismos binacionales fronterizos. ¿Por qué? Porque lo que decía hace rato, si un señor va de Cúcuta a trabajar y está desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o a las 4 de la tarde, está todo el día allí, ese señor recibe el impacto de cualquier medida que tome el alcalde. Entonces tiene derecho a elegir el alcalde. Y después viene para su casa, bueno, en el día están sus hijos aquí, tiene derecho también a elegir el alcalde de acá. Y eso no lo estábamos inventando nosotros. Los franceses van de vacaciones a España, al norte de España, en épocas, siempre hay elecciones, entonces ellos votan allí, pueden votar. Entonces nosotros proponíamos, en el caso de acá, eso, crear la binacionalidad en el voto. En ese trabajo también propusimos la doble nacionalidad. Eso fue en el 98, en el 81, se aprobó en Colombia en el 91 y en Venezuela en el 99. Es decir, que yo no digo que lo aprobaron porque nosotros lo propusimos, porque yo lo propuse, pero coincidió esa propuesta de que se creara la... Y allí propusimos también la planificación del desarrollo de manera conjunta. Y adelantamos de lo que venían los movimientos guerrilleros por Toledo, etcétera, y el impacto que eso pudiera tener la guerra, eso fue hace 30 años, que pudiera tener en la frontera. Y veamos lo que ha pasado, ¿no? El impacto que ha tenido no solo al lado del puente, tanto en el norte de Santander como en el estado Táchira. Entonces, la frontera tiene ese espacio social, recoge esos momentos. Cuando se escriba dentro de unos años la historia, entonces recordará, a partir del 19 de agosto del 2015 se inició una época de tensión en las relaciones por el cierre de la frontera, en la cual se desarrolló esto y lo otro. También cuando se quiera se podrá decir en el año 1989 hubo una época de acercamiento en la frontera como nunca. Los mejores momentos de relaciones. Entonces fíjense ustedes que el espacio social recoge eso y lo va como agrupando. Entonces nosotros al final somos el resultado de ese intercambio de los indígenas, de ese ferrocarril, porque fíjense, no lo ha visto, pero oye, hablamos de un ferrocarril que venía del Táchira. Si no hubiese tanto estímulo negativo, la gente, oye, qué bonito era eso, que el ferrocarril del Táchira estaba aquí en salida de Cúcuta. Ustedes vieron lo que ella decía del comercio, el comercio de San Cristóbal, etcétera, eran unidos, eran simultáneos. ¿Qué es el espacio? Voy a decirlo con palabras de un profesor llamado Luis Mauricio Cuervo,
Él está actualmente trabajando en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, y fue mi profesor en la Universidad de los Andes de Bogotá. Yo soy su asistente en la materia de economía. Dice Luis Mauricio Cuerpo lo siguiente, que el espacio no es un aditamento cualquiera, no es una envoltura, es el medio de realización del ser humano. Lo que le decía al comienzo, que no se puede ver el espacio de nosotros, el de los humanos, como algo donde nosotros estamos. No, nosotros formamos parte, porque además este espacio lo vamos haciendo nosotros. Será un espacio con casas como esta, ahora es un espacio con edificios como los de Cúcuta, ahora es un espacio con el río contaminado, ahora es un espacio donde vamos de un lado a otro, ahora nos piden cédula, ahora no nos piden, etc. Eso se va acumulando en el tiempo. Por su parte, la nueva escuela francesa, en otras palabras, no solo es el discurso, le estoy dando la fundamentación científica del espacio social. ¿Está claro? Sí. Obvio. Según Adolfo Izquierdo, destaca entre sus aportes la separación de la idea que concibe al espacio como soporte físico para considerarlo un producto social. Esto implica una revisión del paradigma sujeto-objeto y adoptar una mirada sujeto-sujeto, es decir, entender la relación con sentidos similares, pero admitiendo que la naturaleza subsume a la población. En otras palabras, el hombre es un producto natural social. La relación sujeto-objeto es que yo soy el sujeto conocente, yo soy el sujeto pensante, y lo demás que está fuera de mí es un objeto. Entonces, la frontera, las relaciones de la gente, todo es un objeto. Él propone, es la relación, bueno, propone la escuela francesa, una relación sujeto-sujeto, es decir, y sobre todo en el plano que estamos hablando, en el plano de lo social, donde el hombre es un producto natural y social, y no solamente social. Estamos cerca, ¿cuántos pasos? Aquí hay unos profesores que van a estar aquí el 8 y el 9 en Cúcuta, en un evento que está organizando la profesora Janet, el profesor Simón Martínez y Ángel Hernández del Cesar y de La Guajira, donde ellos hablan del espacio para los guayús. Fíjense lo que dicen. Desde la percepción de este estudio, el concepto que se aborda con el enfoque del espacio vital, antropológico y cultural para los guayunos, es decir, el espacio concebido como el ambiente territorial necesario para el desarrollo de los pueblos. Es decir, una nueva concepción del espacio, que es lo que planteamos para esta frontera. Desde la postura del espacio social, la subfrontera o segmento Táchira Norte de Santander, me paro aquí. Yo al final, y lo voy a decir de una vez, voy a proponer que hay que cambiar estos eventos. Desde mi punto de vista, yo tengo 30 años, desde los 30 años, primero ya me habló conmigo, y después me convenció, y en los 30 años, ¿te acuerdas, Carlos? Entonces empezamos a venir a los eventos, y estamos en una fase hasta ahora de constatación y de buenas exposiciones, como las dos que tuvimos hace rato, ¿verdad? Pero hace falta construir el pensamiento fronterizo del norte de Santander y del Táchira. Desde la postura del espacio social, la subfrontera o segmento Táchira Norte de Santander se percibe como un espacio fronterizo específico. Su articulación con el resto, con lo regional, con el resto de la frontera como venezolana o mundial, tendrá una particular forma de realización y su propia espacio-temporalidad. Esta frontera se relaciona con Caracas, con Bogotá, con los otros estados, de manera diferente a como se relaciona el Zulia, de manera diferente a como se relaciona Apure, de manera diferente. Fíjense ustedes que en el caso de Apure, Guadualito y el Amparo están a 9 horas en verano de la capital del estado. Uno dice que San Fernando es capital, pero 9 horas casi de aquí a Valencia, o más allá de Acarigua, o más allá de Tunja. Entonces, en un mismo estado, y fíjense, la relación es distinta. Mientras que Táchira Norte de Santander, no, porque el impacto, no lo dije, el impacto de la frontera llega a todo el Táchira.
y él llega a todo el norte de Santander. En cualquier parte del norte de Santander hay alguien que vivió, que trabajó, que conoce, etc. Y ya ustedes saben los otros vínculos con Venezuela, e igualmente en el Táchira. Fíjense ustedes que en diversos documentos conjuntos de los gobiernos, Colombia y Venezuela han adoptado, sin declararlo expresamente, un criterio de frontera que trasciende el límite. Es decir, los dos países lo han asumido, pero no lo han asumido como norma, como pauta permanente, lo han asumido en una declaración. Al romperse la Gran Colombia, que fue en 1830, en 1833 hubo el primer acuerdo y la primera reunión de los negociadores de los dos países, Pombo y Michelet. Ellos ahí establecieron cómo iba a ser el comercio, cómo iba a ser una paz perpetua, etc. A veces los gobiernos actúan con criterios restrictivos que no corresponden al concepto de área, como cuando son cerrados los pasos fronterizos. Esa idea de área se acaba cuando se cierra la frontera. Fíjense cuando se cierran los pasos. Yo digo los pasos porque la frontera no se puede cerrar. ¿Qué es la frontera? Eso que hemos dicho, mire, si cierran el paso de frontera, póngale que usted no pueda ir, pero con el WhatsApp usted está, mira, ya fuiste a la escuela, sí, estoy en la escuela, mándame una foto que estás en la escuela. O mira, le diste la comida al niño, sí, bueno, mándame una foto del niño. Sigue la vida, pues. Y usamos esos medios, ¿verdad? O está internet, o está el teléfono, o en tal caso va a la orilla del puente y viene el otro. Sí, mamá, aquí está, etc. No se puede cerrar la vida, porque es la vida de la frontera. Y por eso es que los guardias, los policías y los otros y los señores saben que, bueno, pueden cobrar para que la gente pase, porque la gente va a pagar lo que sea, si se le murió un hijo, si le nació un hijo, un nieto, etc. Del otro lado, sea de cualquiera de los dos lados. Pero fíjense ustedes cómo han visto los dos países el problema este. Colombia, con la ley 10 de 1983, estableció que en 6 meses debía definirse, para efectos territoriales, administrativos y de planificación y desarrollo económico y social, lo que debe entenderse por zonas fronterizas. Les adelanto que en 1833 se dio que se iban a establecer las fronteras. Y les adelanto que en 1942 se volvió a acordar eso, con el Estatuto Fronterizo. ¿Ah? Y después en el 51 y en el 59 con Tonchalá. Es decir, varios acuerdos y ninguno de los dos países lo ha cumplido. Y eso no tiene que ver con límites, eso no tiene que ver con diferentes, eso es otra cosa. Era decir que parte de mi país tiene relación con el tuyo directa, eso, ¿no? Donde la gente va a trabajar, etc. Ya lo que hemos descrito hoy como frontera. Y no lo hicieron, y no lo hicieron sino a partir de la Constitución de 1991, que las estableció, y la Ley de Fronteras de Colombia. En el caso de Venezuela, el profesor estaba hablando de eso, la Constitución de 1999, en la disposición transitoria número 6, dijo que en 2 años debía redactarse una ley de fronteras. Se redactó a los... Está en deuda. En el 2015. 16 años de 2015. En ese artículo, en esa ley se dice, en el artículo 10, que se establecerán las regiones fronterizas, son de desarrollo integral, etcétera, etcétera, etcétera. No se han establecido. Y en el caso de Colombia, bueno, el profesor se refirió ya a eso, a las limitaciones que hay en los dos países y a la consideración geopolítica. Él lo que plantea él lo que planteó fue que los dos gobiernos manejan una concepción geopolítica. Fíjense, Maduro dice, cierra la frontera. Entonces después dice Santos, bueno, está bien, pero yo la cierro de 6 a 6, el otro día la cierro de 6 a 8. Y la gente, que tiene que ir a todo lo que nosotros sabemos trabajar, estudiar, no cuenta. Cuenta es la razón de Estado, la autoridad legítima constitucional. Entonces hay una contradicción entre la ley y el ser social. Entonces esas leyes están ligadas. No puede haber una ley, no debería haber una ley que contradiga lo que la gente hace y sobre todo lo que la gente desea, lo que la gente pide.
Estamos hablando, en este caso, del espacio fronterizo. Yo hice para este evento una investigación. Todo lo anterior tú lo habías oído ya, Carlos, pero esto no. Bolívar y el espacio fronterizo. No encontré otra referencia teórica sobre el tema. Dentro de las cualidades de Simón Bolívar está la visión que él tenía del espacio. Hay una que destaca y es su manejo del espacio, el espacio mundial. Recordar su propuesta, él hizo una propuesta de que había que trabajar por el equilibrio del universo. Estaba negociando con los ingleses para que lo ayudaran y le dijo, bueno, después ustedes van a tener comercio allá. Pero eso sí, nos ayudan en la Santa Alianza y nos ayudan contra España. Bolívar, esa es la estrategia. Y era un problema espacial ese, y sobre todo lo de la construcción del universo, las relaciones con Inglaterra, dentro del juego de interpotencias de la época. Así como ahorita está el juego de la Unión Europea con China, que bueno, en aquella época también la había, pero era en el centro de Europa, no estaba el Oriente. Y Bolívar se metió en ese juego. En el hemisférico, su enfrentamiento y diferenciación de América Latina de Estados Unidos en más de una oportunidad, lo dijo. La exclusión de Brasil de los proyectos comunes. Él le dijo a Santander, porque él estaba en la guerra por el Perú, y le dijo, no convoque a Brasil al Congreso de Panamá, por ejemplo. Y los proyectos comunes andinos, varios esfuerzos por crear una república con estos países y sobre todo su visión de los colonos venezolanos. Para nosotros, dijo en Pamplona en 1814, para nosotros la patria es América. ¿Ustedes se imaginan hacer eso por más de 200 años? Decir eso. Una idea de integración total que ahorita nosotros no lo ha podido desarrollar nadie en América Latina y se propone, y vamos a ver, ya Bolívar visionaba eso. Y la única experiencia que tenía era la de Grecia, fusionándolas. Una relación distinta a la impuesta por España, porque con Bolívar cada estado era independiente. Con los españoles, los estados no tenían autonomía, porque los estados dependían era de España. Ustedes ven lo que la profesora explicó, era el comercio para llevar hacia allá Maracaibo, para de ahí salir hacia allá. Claro. Esa era la función que cumplían los estados. Después de Bolívar, bueno, hay un evento, dos eventos que quiero, aparte del que señalé, la Carta de Jamaica. Yo no sé si está escrito más abajo o si está más escrito, no lo repito dos veces. Fíjense ustedes lo que es la Carta de Jamaica, 1815. Bolívar venía de dos derrotas. La de 1812, porque ese cuento, y yo he seguido mucho a Bolívar, lo he estado leyendo mucho y lo reconozco su vida. Para mí no es un dios, ni Chávez, ni Bolívar, ni Santos, ni Uribe, ni Maduro, para mí no hay dioses, para mí hay hombres, con aciertos, con errores, etc. Uno con más cualidad que otro con más nivel. Dentro de eso entra Bolívar. Pero Bolívar tuvo una claridad, fíjense ustedes, con la Carta de Jamaica, la claridad que tuvo. Perdón, lo que voy a contarle de la derrota, 1812. No es esa historia que se cuenta, epopéyica, de Dios de Bolívar, que salió de Caracas con un grupo de gente y empezó a liberar país. Y en estos días hay gente que dice, y liberó a toda América. ¿Tú lo has oído? Dicen así, liberó a toda América. ¿Lo has oído? Por eso? Y no ha, le pregunto a él porque él es muy serio, ha liberado a toda América. No. Bolívar liberó 5 países y se convirtieron en 6 porque en el 2001, después de la guerra de los 1000 días, en el Wisconsin, ¿se acuerdan? En el barco de la Armada Norteamericana, Colombia perdió Panamá, pero eran 5 países. En 2001, 1901, perdón. Pero a mi edad tengo que tener una equivocación, ¿no? Ya yo casi estoy de esa época del Wisconsin. Bueno, entonces, oigan, yo soy conferencista de hace mucho tiempo, bueno, imagínense, empecé con Janet. Los chistes, no crean que ese tipo lo que hace chistes,
es eso, mantener un poco la distinción. Claro. Sí, ¿verdad? sí, así lo entendemos. ¿De acuerdo? Ahorita voy a contar otro, pero por eso sí voy a cobrar al final. Se quedan en lo que quieran, pues. Y paguen. A mí no me van a pagar en soberano, en pesos. Bueno. En transferencia. No acepto transferencia. Bolívar no salió de Caracas a triunfar. Bolívar salió de Caracas a Puerto Cabello y fue derrotado. Los presos españoles se salieron de la cárcel de Puerto Cabello y lo derrotaron, salió corriendo. En ese momento, Bolívar le dijo a Miranda, le escribió: mire, colóqueme al nivel a las órdenes del soldado más bajo. Y estuvo a punto de renunciar. Y yo no sé si en ese momento, porque he leído algunos biógrafos de Bolívar, en varios momentos de su vida, Bolívar hasta pensó en el suicidio. Claro. Ante las adversidades. Entonces, ¿qué hizo Bolívar? Salió por La Guaira y se fue a Cartagena. Luego, volvió a Caracas en 1813. En 1814 tuvo que salir por Oriente, etc. Y volvió a Colombia otra vez a buscar ayuda. En Colombia le dijo: bueno, nos va a ayudar, pero acabe aquí con la guerra. ¿Se acuerdan la guerra boba que había? Y Bolívar puso orden en Bogotá, entonces lo ayudaron. Es decir, que venía de esa derrota y va a Cartagena, a Jamaica, y escribe la carta de Jamaica. Vean la tenacidad de él. 1. 2. La claridad sobre el espacio sobre el que estaba trabajando. ¿Cuál era su idea? Tenemos que liberar esto y vamos a ver si podemos hacer un solo país. Si no podemos hacer un solo país, él lo decía: bueno, vamos a hacerlo por partes de países, y si no podemos hacer eso, que haya mucha coordinación. Y vamos a armarnos y a crear un ejército por si España quiere recuperar. Porque España quiso recuperar, recuérdense el sitio a Cartagena, recuérdense de Bogotá, Morillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, dijo Bolívar: vamos a construir ese país. Con esas derrotas atrás, en vez de estar pensando cómo subsistir, no. Está la Carta de Jamaica, el 6 de septiembre de 1815. Me recuerdo porque mi mamá en honor me tuvo ese día en honor a Bolívar, el 6 de septiembre. Entonces, en ese libro que propone Bolívar, algunos dicen que es un tratado de geopolítica, puede ser. Yo veo allí, es un trabajo, una visión de la América, así se llama, la América meridional, para diferenciarla de la del norte, meridional, desde el punto de vista espacial. Recuérdense, no voy a después pueden salir de aquí, ponen en Google Carta de Jamaica y verán cómo propone la división de los países. Pero sobre todo propone un país que empezara en el Orinoco y terminara en el Chocó, en Providencia, en el Pacífico, que es Colombia y Venezuela. Esa idea la tenía él, fíjense ustedes, en 1814 y 1815, 1816, y luego la aplica con la Gran Colombia. Entonces, la idea de Bolívar de crear la Gran Colombia, de crear, fíjense ustedes, ante la Gran Colombia, en 1824, él estaba en Lima, y Sucre iba hacia Ayacucho. La batalla de... Yo no soy muy positivista para tener que aprenderme la fecha de memoria, pero creo que fue el 7 de diciembre de 1824, la batalla de Carabobo. 2 días de Ayacucho. 2 días antes, por cierto, 2.000 efectivos de tropa superior, casi 3.000, las tropas españolas en relación a las de Sucre. ¿Sí, Teresa? Sí, aproximada, sí. Claro, eso es aproximada porque no había una nómina así, pero se dice. Precisamente el positivismo sí diría 7.415. No, se calcula por lo que salieron de España por las otras batallas que eran superiores a las tropas. Bueno, lo que les quiero decir a ustedes es lo siguiente: miren la claridad de Bolívar y la insistencia en lo del espacio, que es lo que yo quiero decirles, que Bolívar pensó en el espacio, en estos espacios. Envió una carta a Santander antes de la batalla de Ayacucho.
él daba por descontado que Sucre ganaría y le dice, convoque el Congreso de Panamá, que se realizó, Congreso ficticio, que se realizó en julio de 1826. El Congreso fracasó porque ya los países recién independizados, los países independizados, como dice un escritor colombiano ahorita, un famoso que no me acuerdo de un historiador, ya los doctores habían aconsejado a los gobernantes la lucha por la tierra, la lucha por los intereses, y empezó ya en todos nuestros países una lucha por más poder, y sobre todo por lo que se autodeclaraban generales. Un tipo se alzaba y él se decía, yo soy el general tal, y lo seguían los vecinos, bueno, y ese era un ejército, y ese hacía una guerra. Esos, y sobre todo los mandatarios, hicieron imposible lo que Bolívar proponía. Y se cayó. Ustedes se imaginan lo que hubiese sido este continente unido. Y de paso, comento algo. ¿Se imaginan lo que hubiese sido Colombia y Venezuela? Un país, salida al Atlántico meridional, al Atlántico del medio, sin nieve, y salida al Pacífico, lo que significaría en este momento, que Bolívar lo avisoró y lo pensó. Yo recuerdo que cuando estuve en Bogotá, una vez yo le propuse, hablé con la gente de Cali, reuniones por allí, y después llegó una proposición a Caracas, que era que se construyera un ferrocarril de Guadualito hasta el Pacífico colombiano, para unir todo el llano, para desarrollar el sur de Colombia, porque el sur de Bogotá hacia el sur, Bogotá termina y después lo que viene son cerros, etcétera, y Villavicencio. Desarrollar otra Colombia al sur y impulsar a Venezuela. Fíjense ustedes ahora en lo que hay con China, la relación con China. Los chinos quieren inclusive hacer un canal que llegue al Atlántico, no por el canal de Panamá, sino que pase por dentro de Colombia, y querían en aquel momento. Y nosotros propusimos una vía ferroviaria, ustedes se imaginan, era sacar el petróleo de Venezuela por allí, pero entonces los productos de Colombia moverlos también por allí. Entonces, los gobiernos nacionales, con capacidad de tomar medidas restrictivas o de cooperación y sus niveles inferiores, constituyen el primer actor político que incide sobre el espacio y que inciden sobre la frontera y formulan las decisiones políticas, como lo demostró la profesora allí, como ha ocurrido en el lapso 1512-1824 y desde 1830 hasta el 2018. El otro actor es la sociedad fronteriza, la cual es permanente y en esta frontera ha mantenido desde actos cotidianos como la relación entre familias, a construir la base material de subsistencia. Aquí ha habido una experiencia industrial y comercial autónoma, sin apoyo de las capitales, por iniciativa de los propios empresarios, por iniciativa de la gente. Cúcuta es fíjense ustedes qué casualidad, Cúcuta, a la distancia que está de Bogotá. Otras ciudades en el Caribe no tienen, ni en el sur de Colombia, tienen el desarrollo, llamamos el crecimiento que tiene Cúcuta, igual que Ureña, una población tan pequeña y una de las zonas industriales más grandes de Venezuela. ¿Por qué? Por la relación fronteriza, por el influjo, por la congruencia que hay, por la transmisión de recursos. Capital, como decía el profesor economista, ¿no? El capital, el trabajo, unidos y el territorio unidos, la energía barata de Colombia, el capital de acá, el capital de allá, el capital de aquí, los trabajadores del SENA, etcétera, etcétera, han hecho posible esto. Nosotros, para eso proponemos que la frontera sea vista como un sistema. Como estoy proponiendo estudios desde el punto de vista epistemológico, ¿qué es un sistema? Ustedes saben que la realidad, aquí viene un sociólogo y dirá, hay un grupo de personas asociadas en un objetivo común, el conocimiento. Viene un antropólogo y dice, aquí hay un grupo que se ve integrado por personas de diferentes regiones por las características fisonómicas.
Hay un chivo allá con una barba largota, un señor de otras características, etcétera, Viene un demógrafo y dice, aquí hay un grupo heterogéneo desde el punto de vista etario, porque hay desde jóvenes hasta personas de más, en fin. Cada especialidad de la frontera y tiene un método para verlo, lo que conversamos con la profesora de historia. El positivista insiste en el cálculo, en la medición, en la exactitud, en la concreción. Entonces, la teoría general del sistema propone otra visión, junto con la transdisciplinariedad. ¿Qué propone? ¿Qué propone? Que veamos la relación dividida. La teoría del sistema se divide en subsistemas. Cada sistema pasa a ser un subsistema de un sistema grande. Por ejemplo, el sistema de educación de Colombia tiene tales y cuales ministerios. Cada ministerio es un sistema, pero dentro de todo es un subsistema. Para eso se necesita que tengan algunas cualidades. La principal es la isomórfica, que tengan algo de igual, isomorfismo, que tengan algo de igual. Los fines. Entonces, nosotros tenemos acá en la frontera, yo les describí hace rato, relaciones educativas, culturales, económicas, históricas, familiares. Pero ese es un sistema, el sistema familiar, el sistema económico. Es distinto, pues, porque la escuela es para estudiar, las fábricas son para producir. Pero ¿qué tienen de igual? Tienen de igual que están en la frontera, que las divide es un río. Eso es un isomorfismo. Entonces, y así pudiera seguirle dando la equifinalidad, los inputs, etcétera, que hacen que esto se vea como un sistema de relaciones. Es decir, son diversas relaciones, la económica, la cultural, etcétera, la histórica. Entonces vamos a verlo como un sistema de relaciones, es decir, las relaciones se relacionan entre sí. Porque el que estudia también come y también trabaja, y también ama, y también va al cine, y también va a la iglesia. Esa es una idea de un sistema de relaciones, ¿Me puede señalar la última? ¿Cuál es seriedad? Esto vamos a terminar publicar para no quedarnos atrás, no, una transparencia. Vamos a salir de cámara un momento. Apague la luz. Fíjense ustedes. De esto habló la profesora. Cuadro comparativo de línea de tiempo de fundación y erección. Yo encuentro un acta, hoy que estamos hablando con una persona sobre esto, y supongo ustedes que fundaron la ciudad de La Grita, eran 15 españoles, pero uno se quedó por allá con el río hablando con un aborigen, pero igual lo metieron en el acta. ¿Quién sabe ahorita después de eso, cuando lee eso, qué pasó? O el señor hizo el acta al día siguiente y no se acordaba de quiénes eran. Es decir, son las imprecisiones propias, por eso se habla de una interpretación. Y no pude traer un libro porque me pesaba mucho, de un historiador que dice, en 1800 se pensaba esto de tal proceso. Después se pensaba esto, lo que yo les decía de la frontera, la extensión, cómo cambia con los instrumentos que hay ahorita de medición. No quiere decir que todo sea relativo. Ahí están de verdad los conquistadores, ahí están las fundaciones, pero lo que quiero decir es que para mí esa fundación, por ejemplo, de Pamplona y Ciudad Madre de Ciudades, fundando ciudades cerca de acá, es un inicio de la construcción. Era prefronterizo, no era fronterizo, porque ellos no estaban construyendo fronteras, ellos estaban construyendo una ciudad. Esas fronteras se constituyen posteriormente. ¿Y cuándo se construyen las fronteras? En 1800, cuando cae la Gran Colombia, y en 1831, cuando se crea la aduana de Cúcuta, y también después se crea la de San Antonio.
¿Por qué? Porque ya lo que yo producía, que se lo llevaba a mis hijos, a mi familia, ya tiene un precio, tiene un valor, y hay un delito, y se colocan policías para evitar que pase, etc. Empezó la diferenciación. Hasta ese momento había... Pasa la última prueba. Entonces, usamos ese sistema de ciudades. Fíjense ustedes, que fundó a Colón, el Amparo, Pedro María Ureña, y hay una relación que se puede encontrar entre algunas ciudades y otras. En algunas fundaron fíjense ustedes, Puerto Páitaro, más adelante. El desarrollo económico e industrial va acercando a la gente a la frontera. Mire Maicao en 1927, habían allí venezolanos, indígenas, etc. Puerto Páez, colombianos y venezolanos industriales. Saravena, ¿por qué Saravena la colocamos allí? Porque es una ciudad fronteriza importantísima. Y fíjense cuándo fue creada. Sigue. ¿Cómo se va fundando el espacio? Fíjense ustedes. En el modo de producción indígena o prehispánico del que nos habló la profesora, que se habla de 7.000 años antes de Cristo, hay un periodo al siglo XV. ¿Por qué en el siglo XV? Porque llegan los españoles. La frontera, lo que es hoy Táchira, norte de Santander, no tenía autoridad superior y había un autocontrol. Los habitantes de acá decidían su vida. Abierto sin restricciones, la relación espacial entre lo que es Táchira y norte de Santander. Ahora, ¿no? En aquel momento no era. Abierto sin restricciones y libre tránsito. Hay el cuento de dos indígenas ahí en Peracal que dijeron, mira, vale, dentro de 200 años no vamos a poder estar parados como estamos ahorita aquí. Frontera, no existe. Pobladores construyen espacio social fronterizo. Igualdad sobre el territorio. Trazan caminos, pero ya eso se habló mucho, trazan caminos, resguardan el ambiente, fíjense ustedes. Dos, segundo momento. 1498, 1823. ¿Por qué esas fechas? Porque en 1823, más o menos, 1824, otro número ahí, culmina el proceso de la lucha por la independencia. O sea, ahí se cierra una época y empieza otra. El gobierno era rey de España y gobiernos intermedios hasta el momento. Se fracciona el espacio, riqueza del subsuelo y defensa de piratas. Es decir, se busca oro. Los españoles para subsistir estaban en su época de restricciones económicas del reino y necesitaban. Hay piratas y libre tránsito también. Surge la frontera en ese periodo. Forman familias con miembros de ambos lados en eventos históricos compartidos, 1823. 3. Autoridades coloniales, 1810-1830. Subperiodo, 1810-1830. Y derrotas y victorias. Independencia, ninguno ejerce control del territorio. Decimos ni Venezuela ni Colombia. En 1810 todavía había autoridades coloniales. Disputa sobre el control, libre tránsito, restricciones propias de la guerra. Frontera existe formal. Campaña admirable en 1812, Boyacá 1819. República de Colombia, coliden patriotas y realistas en el poder. Subperiodo 1819-1830. Abierto sin restricciones, libre tránsito de ciudadanos de la República de Colombia. Se suprime frontera. Recobran igualdad sobre el territorio de las personas. Todos los habitantes son colombianos. Artículo de la Constitución, que van ustedes a estudiar, el artículo 4, se habla de ciudadanía y nacionalidad. Gobiernos republicanos, 1830-2018. Nuevas constituciones de Venezuela. Yo de Venezuela porque la de 1886 de Colombia se cambió solo en el 91. Abiertas, tensión en frontera. No. Diferenciados o unidos, usos indistintos.
se restablece frontera, hay actividades comerciales, universidades, etc. Subperiodo 1942, 42, 59, 89, 2008, 2015. Pongo esas fechas sucesivas porque ocurrieron diversos eventos. En un caso de decisiones como la del 42, la del 59, que son decisiones de los dos gobiernos en función de la cooperación, pero también hubo decisiones como la de 1989, estimular el comercio, se crearon las comisiones presidenciales en Ureña, etcétera, los presidentes Carlos Andrés Pérez y Gaviria. En el 2008 y 2010, ruptura de relaciones. Virgilio Barco, perdón. Gaviria fue anterior. Después, pero sí que creó el 2015, el cierre de la frontera. Tensión en frontera, pero también hay cooperación. La COPAF, Pastrana y Chávez crean la COPIAF, es decir, la I que se le agrega de integración. Cumbres presidenciales, sucesivas cumbres. Propuesta de la CIC, Corpoande y COMPES, desarrollando una importante labor de frontera. Las fronteras abiertas, cerradas, movilización de tropas. Asamblea Regional Fronteriza, Consejo Congreso de Gobernadores de Fronteras, alcaldes. Aquí me detengo porque esta frontera tiene experiencias que hay que reconocer y hay que recordarlas también. Aquí se creó una asamblea regional fronteriza de legisladores del Táchira y del norte de Santander. ¿Están oyendo? Se reunían, era un congresillo, tomaban decisiones. Y en ese momento hubo un incidente porque Colombia colocó la corbeta Caldas en un área que Venezuela reclama como suya. ¿Y qué hizo ese congreso? Llamamos a los dos gobiernos, a la sensatez, a que se busquen las mejores soluciones. No ponerse a decir, este tiene la razón, el otro tiene la razón, como hacen las autoridades de ahora. Ahorita tenemos autoridades que no tienen autoridad, que no tienen dominio de la frontera, que no tienen dominio de la realidad, y lo que hacen es repetir. Por eso está la frontera como está. Entonces, el Consejo Colombo Venezolano de Gobernadores de Frontera, igual, gobernadores de varias entidades venezolanas, y digo varias porque estaba también Mérida. ¿Por qué? Porque está vinculado a la frontera. Estaba Boyacá, Santander, norte de Santander. Y yo fui 3 años secretario ejecutivo de ese Consejo de Gobernadores y funcionábamos desde el sur cuando el gobernador era Ariel Cárdenas allá. Se reunían. Fíjense ustedes experiencias como esta. La gobernación de La Guajira envió a funcionarios de la Dirección de Cultura de La Guajira a hacer una pasantía de 2 meses en la Dirección de Cultura de la Gobernación del Sur. Claro, el estado Zulia es el estado más grande de Venezuela, creo que es de los 2 países una de las entidades más grandes, bueno, sacando a Caracas y Bogotá, que tiene 9, 8, 10 millones de habitantes, y ahorita tiene 4 millones de habitantes. La Dirección de Cultura del Zulia era un edificio, solo la Dirección de Cultura tenía un edificio. La Guajira era 150.000 habitantes, etc. Bueno, una ayuda, y nosotros también haciendo ya pasantías en otras cosas. ¿Están oyendo? Sí. Y acuerdos en pesca, en agricultura, en comercio, en política, etc. Tomaban esas gobernaciones. Y tan es así que tuvimos que, en un momento fue María Emma Mejías a Venezuela y llegó por el Zulia. Eso creó una fricción entre el gobernador y la Cancillería, porque la capital es Caracas, etc. Bueno, yo tengo ahí en marzo de 2001 la declaración de prensa donde Arias Cárdenas y José Vicente Lange se dieron un abrazo en Caracas y dijeron, no hay problemas entre la alcaldía, entre la gobernación y la Cancillería. Pero el problema era que nosotros desarrollamos allá una relación internacional con los gobernadores de Colombia. Fíjense ustedes la situación que hay en estos momentos, es distinta. ¿Por qué? Porque los gobernadores eran otros, los legisladores eran otros. Me perdona si queda con un legislador, no hablo de Fernández en particular, me refiero al conjunto, las alcaldías, los consejos de gobernadores como tales, los consejos legislativos como tales, no están cumpliendo esa función. Y para terminar, quería darle algunos elementos sobre la historia concreta, porque sobre la frontera actúan 2 factores reestructuradores. Uno, ya ustedes vieron cómo desde España
se modificó el espacio de nosotros, ¿verdad? La profesora lo dijo y yo le presenté una lista aquí sin detalles. Pero también lo hacen Caracas y Bogotá. Pero también lo hace la propia frontera con sus decisiones. Pero fíjense ustedes lo que esta frontera, la historia desde la frontera ha hecho. Primero, Bolívar inició las migraciones. En 1812, Bolívar salió de Caracas, fue a Curazao, llegó allá casi sin ropa, sin dinero, recogió con unos amigos y se fue a Cartagena. Y allá dijo que reconocía que Colombia, agradecía que lo habían reconocido como exiliado, asilado. Bolívar decide, lo mandan a proteger una población allá. Bolívar va, saca a los españoles y decide seguir por el Magdalena. Y va derrotando a los españoles y va limpiando el río, que eso era muy importante porque era el camino hacia Monpós y hacia Bogotá. Bogotá estaba aislada en ese momento, en 1813, pero los españoles tomaron el río. Bolívar llegó a Monpós y liberó a Monpós y se llevó 300 habitantes de Monpós y siguió. Llegó a Cúcuta, aquí estaba el coronel Castillo, mi granadino, pero estaba por los españoles Ochoa. Y Castillo no podía con Ochoa. Bolívar llegó en la mañana y a las 2 de la tarde, ahí donde está el monumento de la batalla de Cúcuta, había derrotado a Ochoa. Y Ochoa huyó hacia lo que hoy es Venezuela. A mí se me paran los pelos cuando uno ve esa capacidad militar de Bolívar. Esa es una de sus primeras batallas victoriosas, esa. Bueno, y las 6 que libró recorriendo el Magdalena hasta Ocaña, que llegó acá. Entonces Bolívar decide, fíjense lo que está haciendo la frontera por Venezuela. Bolívar decide ir a Caracas, seguir. Pierre Labatut, un francés que estuvo en Caracas, de la Legión Francesa, pero que también estaba en Cartagena y que fue el jefe de él cuando llegó, dijo que había que llamarlo, establecer un consejo de guerra y fusilarlo. ¿Por qué? Porque había incumplido las órdenes militares y se vino para acá, para Venezuela. ¿Qué le dijeron de Bogotá? Anilo Torres, que defendía mucho a Bush, ¿cómo es eso? Si mira el venezolano lo que hizo, nos abrió el camino al mar otra vez, ¿cómo lo vamos a sancionar? Entonces Bolívar pidió ayuda para ir a Venezuela. Eso fue en febrero, siguió en mayo. Él no tenía tropas. Todavía el ejército libertador era un ejército de casta, es decir, de los señores de poder. No era del pueblo. El pueblo en ese momento lo estaban controlando Boves y Monteverde. Por eso Bolívar no siguió. Entonces, ¿pero qué Bolívar se paró ahí? Bueno, porque como digo, una guerra se hace con un ejército. Y además de eso, con armas y dinero, y no tenía. Él esperó hasta que le mandaron de la Unión soldados como Girardot, como Ricaurte, como Perlú, creo que se llama, ahorita, varios oficiales, armas y recursos. Eso sí, le dijeron llegué hasta Trujillo. Y él siguió hasta Caracas. Y eso es lo que se llama la campaña admirable. Es decir, si no hubiese sido por Colombia, no se hace la campaña admirable y probablemente Simón Bolívar no hubiese sido el libertador. ¿Ustedes saben por qué? Porque simultáneamente venía de Oriente para Caracas Mariño, otro patriota, que tenía, bueno, como en todas las luchas, las hay. Ustedes vieron aquí Santos y Uribe, ¿verdad? Estaban identificados y se separaron. En Venezuela igual, alguna gente estaba con Chávez y se separó, y así en cada país, pues Correa y Lenin en Ecuador, en todos lados. Pues aquí estaban ellos dos separados, enfrentados, y el otro estaba intentando llegar a Caracas. Si hubiese llegado a Caracas, bueno, pues hubiese sido el libertador y hubiera liberado, y hubiera empezado, a lo mejor se hubiera caído nuevamente la República. Pero Bolívar no hubiese sido. Por eso Bolívar en algún lado dice que él cuando se muera, su último pensamiento va a ser para Caracas.
pero nunca olvidará que la Nueva Granada fue quien lo lanzó a la gloria. Porque es que después, en las sucesivas derrotas, él fue a Colombia a buscar apoyo. En segundo lugar, esta frontera aportó en 1899, empezó la Revolución Liberal Restauradora en... ¿No me entienden? Unos temas de mañana. No importa. No me entienden. La Revolución Restauradora de Cipriano Castro, un capachense, ¿termino la idea o cómo? Termine, por favor. Termine, por favor. Sí, gracias, señor. Cipriano Castro estaba viviendo aquí y se casó con una pamplonesa, por cierto. Invade a Venezuela y las armas se las da el Partido Liberal. Las armas que tenían aquí recogidas se las dan a él. Entonces el hombre va a Capacho y de Capacho sigue a Caracas. Hace la misma ruta de Bolívar de la campaña Admirable, solo que Bolívar mandó a Girardot por Acarigua para detener las tropas españolas por aquel lado, pero Cipriano va. Entonces, ¿qué significó eso para Venezuela? La construcción del Estado moderno, la institucionalización del país. Y significó para Colombia el inicio también. Ellos habían acordado iniciar la guerra el mismo momento. Colombia, el Partido Liberal la inicia en octubre. ¿Por qué la inicia en octubre? Porque no tenían armas y tuvieron que recoger armas. Este era el epicentro de los dos. Ellos pensaban reconstruir la Gran Colombia junto con un general de Ecuador, los tres. Y los liberales, bueno, ustedes saben, pelearon 1000 días y perdieron. Pero en ese tiempo, Venezuela, Cipriano Castro compró 10.000 Mausers alemanes y parte de ese arsenal fue para los liberales de Colombia. Fíjense ustedes la frontera misma y Caracas, cómo inciden esos factores. En este caso, a favor de la frontera, de una parte de la frontera política, porque los liberales de uno y de otro lado, en este caso, eran los mismos. Y la revolución de la guerra de los 1000 días tuvo un componente muy importante. Uno de sus líderes, Rafael Uribe, estaba en Venezuela ayudando a Cipriano Castro, porque los conservadores del Táchira, junto con los de acá, querían derrocar al gobierno. El general Rangel, y médico también, Rangel Garviras del Táchira, preparó una invasión desde acá, desde Cúcuta. Bueno, llegaron allá, iban con las consignas conservadoras, etc. Y perdieron en el año 1901, creo que es en junio, en la batalla de San Cristóbal. Fueron derrotados los invasores que eran venezolanos y colombianos, defendiendo a Venezuela, colombianos y venezolanos, pero uno de sus jefes era el general Rafael Uribe, colombiano, derrotó a un venezolano en Venezuela. Fíjense ustedes el sentido y la importancia de la frontera. Padilla, que se habló aquí en la batalla de Carabobo, se culminó cuando se sacaron a los españoles del lago de Maracaibo. ¿Ustedes saben quién lo sacó? Un general trigueño de la costa de apellido Padilla, el general Padilla. La batalla de Boyacá empezó en Apure. Bolívar pasó, llegó a Zarares y se encontró con Santander y dijo, pues mire, general, vamos a subir por el páramo. ¿Qué, mi general? ¿Cómo así? Pues por ahí, porque por debajo nos puede agarrar Morillo y por el otro lado no se puede, que fue el paso de los Andes. Llegaron al pantano de Vargas y de ahí a Boyacá. Es decir, una misma, eso se llama en términos militares una campaña. ¿De dónde salió la batalla de Boyacá? De la frontera. Federman salió de Falcón, llegó a Bojalito, fue a Perú y después fue a Bogotá. ¿Dónde salió Federman? ¿Por dónde pasó? Por la frontera. Es decir, la frontera no solo ha recibido el impacto de Caracas y Bogotá
o de España, sino ella misma también ha impactado y ella misma también se ha hecho a sí misma. Eso que decían los gobernadores, que estoy diciendo ahora de los liberales, etcétera, también es una prueba de algo que hay que reconstruir. Conclusiones. No, aquí están. Última página. Conclusiones. La frontera no la pueden cerrar, lo pasamos por WhatsApp. Conclusiones. La frontera y su historia, y la frontera en la historia, son procesos sujetos a la interpretación de los investigadores, por lo que la objetividad debe ser sustituida por otra categoría que podría ser la construcción y el acuerdo académico conjunto. Vamos a investigar y, bueno, todo eso que yo estoy diciendo pues, tiene otra lectura, pero vamos a discutirlo. 2. La construcción del pensamiento fronterizo. Es una categoría que propongo. Yo pienso que Táchira y Norte de Santander tienen cómo desarrollar un discurso sobre frontera. Fíjense lo que el profesor Zambrano, ¿no? Lo que él presentaba, lo que dicen europeos, y es lo que dicen europeos por eso de la frontera, etc. No hay una conclusión de nosotros. Vamos a construir una idea de frontera. Vamos a construir una idea de región. ¿Esto es región o es zona o es qué? Porque ustedes saben, además, no es por hacer un ejercicio cualquiera. Yo no sé si les dije, ya se lo repito. Hay 33 acepciones sobre frontera que usa la gente y que usan los académicos. Municipio fronterizo, eje fronterizo, región fronteriza, estado fronterizo, área fronteriza. Luego 5, podría seguir. Bueno, requiere la realización de eventos de este tipo en cuya realización Cúcuta y Santa Bárbara del Zulia se han destacado. Podría realizarse eventos monotemáticos y pasar de la multidisciplinariedad a la transdisciplinariedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hagamos como ya que un evento histórico, pero no aquí la historia desde la historia de la cabulla hasta la historia de la guapanela, no. Vamos a trabajar el concepto de historia fronteriza, si vale eso, ¿no? O vamos a trabajar la guerra de independencia en esta frontera, o vamos a trabajar los eventos históricos de la frontera. Todo entonces a trabajar sobre eso. ¿Qué es lo histórico en esta frontera? Y que no sea multidisciplinario. Multidisciplinario es lo de hoy, ustedes vieron, ¿no? Que cada quien viene y da su idea de frontera, o del arte, o etcétera, la de él, pues. Que son brillantes y muy buenas, como ustedes vieron las dos exposiciones, tan brillantes y buenas que casi todo lo que he dicho me he apoyado en ellos. Y pasar a la transdisciplinariedad. ¿Qué es la transdisciplinariedad? Si alguien no maneja el término. Que yo me meta, como un politólogo, en lo de historia y maneje las categorías de historia. Y tú manejes las categorías de Estado. Y no que yo, mi discurso sea el Estado y la política y las instituciones. Y el tuyo sea el periodo histórico, la batalla. No. Vamos a trabajar el lenguaje conjunto del equipo que esté trabajando. Eso es lo que es la transdisciplinaridad y entender que el pensamiento no se divide. 3. Diseñar un proyecto que pase de las posturas individuales tan importantes a la construcción de un pensamiento fronterizo transdisciplinario, no antropocéntrico, no nacionalista ni unidimensional en la disciplina que lo merece. 4. La frontera tiene 3 componentes epistemológicos: espacio social, político e histórico geográfico. De allí que debe construirse teóricamente el espacio social, explicándolo desde las relaciones políticas e históricas. Muchas gracias.